¿Qué tal, familia? Estamos nuevamente aquí, ya en el capítulo número 9 de Lucas, en la segunda parte. Y sabes una cosa, estamos muy contentos porque hemos estado aprendiendo cómo nuestro Señor Jesús va preparando a sus discípulos, ¿verdad? Tanto de manera teórica como práctica. Y esto es grandioso porque también nosotros como discípulos de Jesús estamos también aprendiendo, ¿verdad? Así que esto es algo que es muy importante porque nuestro Señor Jesucristo pronto tendría que ascender a los cielos, y lo que Él está realizando es que los discípulos estén preparados, ¿sí? Para tener la madurez, la certeza de que lo que iban a emprender ellos era algo muy importante, tan importante que traería grandes frutos para todas las demás generaciones. Así que, familia, yo te invito a que en esta mañana tú cierres tus ojos y vamos a poner este tiempo a las manos del Señor, pero no sin antes invitarte a que tú también puedas compartir este video con otras personas que también puedan conocer la palabra de Dios, que también puedan entender en este caso cómo Jesús prepara el camino para su gloria, y cómo los discípulos también tienen que entender y conocer cuál es el camino, ¿sí? Algunos aspectos importantes para llegar al camino de estar en la presencia del reino de Dios y de presenciar toda su gloria. Así que, ¿qué te parece si oramos? Padre, aquí estamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te suplicamos, bendito Dios, que tú nos sigas bendiciendo, que sea un tiempo de gran edificación para nuestra vida, y que todos aquellos, bendito Dios, que no te conocen puedan ver cuáles son algunas de las características o requisitos que son necesarios para que nosotros podamos alcanzar a permanecer en el reino de Dios y ver toda su gloria. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos. Aquí estamos listos para escucharte. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, mira, supongo que tú has de conocer lo que es la mariposa monarca, porque son muy famosas, ¿verdad? Se dice que es una gran maravilla el poderlas ver allí cuando están todas en Michoacán. Dicen que es un gran espectáculo, pero también nosotros podemos ver la gloria de Dios a través de estas mariposas que muestran también su gloria, ¿verdad? Con las que fueron creadas por parte de Dios. El ciclo de vida de las mariposas inicia siendo un huevecillo que no mide más allá de 1 a 2 milímetros. Y sabes una cosa, esta fase dura entre 3 y 8 días aproximadamente. De estos huevecillos surge una larva que, conforme se va alimentando, ¿sí?, se convierte en una oruga robusta, fuerte, ¿verdad?, con un patrón rayado. Y la larva pasa entonces por 5 estados. Una vez que pasa por esos 5 estados, al finalizar, esta larva se forma una pupa, ¿sí?, para poder realizar esta metamorfosis. Y al final de esta metamorfosis, de ella que emerge un imago, ¿verdad? En este caso es que la mariposa, una mariposa coloreada de color naranja, con bordes negros y algunas rayas negras. Es rara vez que hay alguna con distintivos blancos, pero estos colores son también precisamente para mantener alejados a los depredadores, porque estos colores indican que si se la comen les va a producir un sabor muy, muy amargo. Así que las mariposas monarca nos muestra cómo para mostrar toda su gloria, ¿sí?, con la que fue creada por Dios, hay pasos, hay tiempos, y se tiene que esperar cada paso y cada tiempo
y no se puede brincar absolutamente nada. Todo se tiene que llevar a cabo, ¿sí? De tal manera que al final se pueda ver toda esta gloria, ¿verdad? Y vemos una gloria sumamente hermosa de estas mariposas, que tienen, por cierto, la capacidad de viajar 4,000 kilómetros. Desde luego no todas, porque normalmente el promedio de vida de las mariposas es entre 3 y 6 semanas, pero cuando las mariposas nacen al final, ¿sí?, del verano y principios del otoño, estas mariposas tienen un periodo de vida de hasta 9 meses, lo cual les permite pasar por todo el ciclo, ¿sí?, de viaje, de ida y vuelta desde el norte de Estados Unidos y del sur de Canadá hasta México. Y esto es lo que nosotros podemos ver. Para poder ver la gloria de estas mariposas, ¿sí?, se tiene que esperar un tiempo. Hay un proceso y no te puedes brincar ninguno de ellos, ¿verdad? Y nosotros hoy vamos a ver, pero un tema que habla sobre la gloria ¿de qué? De Jesús. Un tema que habla sobre la gloria ¿de qué? De Dios. Un tema que habla sobre cuál es el proceso o algunas partes del proceso para poder ver la gloria completa de nuestro Señor Jesús. Así que mientras el Señor Jesucristo está preparando a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿sí?, también lo va haciendo a través de que muestra su gloria, para que ellos puedan ¿qué? Ir adquiriendo madurez, certeza de lo que Él les ha hablado. Recordemos entonces lo que dice la palabra de Dios, y para ello vamos a iniciar en el verso 18 al 20, que de hecho ya los vimos la semana pasada, pero vamos a leerlos como una introducción. Amén. Dice la palabra de Dios, el capítulo 9, a partir del versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él, o sea Jesús, les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Bueno, que después de que Jesús ha escuchado a la gente y ha escuchado a sus discípulos, ¿sí?, de qué es lo que pensaban sobre él, Jesús se revela a sus discípulos, ¿sí?, como el Cristo, ¿verdad? Pero también les da un mandato y diciéndoles así que aunque ustedes ya fueron a llevar, ¿sí?, el Evangelio de Cristo, enseñándoles, hablándole a la gente de que el reino de Dios ya estaba aquí, hoy no necesitan ustedes decirles que precisamente, ¿sí?, les dice el Señor, que soy yo, ¿verdad? Que Jesús es el Mesías. Aún no era el tiempo y ellos no lo iban a poder entender, como tampoco los discípulos del Señor Jesús podían entenderlo de manera clara, porque aún ellos estaban esperando, igual que todos los demás, ¿verdad?, judíos, que levantara un reino, ¿sí?, por la fuerza, por las armas, y se impusiera a los demás reinos, cosa que no es así. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús lo que hace es manifestar aquí su gloria. Y entonces vemos que Él llama a 3 de sus discípulos para que estén ahí con Él, ¿verdad? Para que estén presentes, ¿sí? Y tú te preguntarás, ¿por qué les dijo que no se lo dijeran a nadie, ¿verdad? Mucha gente se pregunta eso, pero hasta este momento nadie tenía una concepción clara, certera de
el Mesías prometido, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús dice, tranquilos, tranquilos porque ni siquiera ustedes lo saben bien. Por lo tanto, no estén hablando todavía sobre esto. Pero sí fue un shock, ¿verdad? Para ellos el saber que Jesús, ¿verdad? Les está diciendo, ¿saben qué? Yo soy el Mesías, pero les voy a decir una cosa, yo tengo que sufrir, yo tengo que padecer, yo tengo que morir en la cruz, pero no se preocupen, yo voy a resucitar al tercer día. Y esto no es lo que ellos esperaban, ¿verdad? Ellos no esperaban que su líder, su rey, les dijera, yo voy a ser su rey, yo soy el Mesías prometido, pero ¿saben qué? Voy a morir cuando llegue a Jerusalén. Es como si viéramos hoy un político que está realizando su campaña y al final, en el cierre de su campaña, va a presentarse para ser allí asesinado, muerto. Por eso es que ellos no comprendían bien de qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso Él les dice, no le digan a nadie, porque yo voy a ser despreciado, voy a ser rechazado, voy a ser torturado, ¿verdad? Pero les da la promesa de resucitar al tercer día. ¿Y qué va a pasar después? Él va a venir y entonces va a establecer su reino, pero no antes. Jesús, para poder establecer su reino, y esto debe de quedarnos bien, bien claro, ¿sí? Es que Él necesitaba ¿qué? Morir en la cruz y necesitaba ¿qué? Resucitar. Así que el Señor Jesús les dice, para que ustedes puedan ver mi gloria, es necesario que yo muera y resucite. Amén. Y por lo tanto, sin la muerte del Señor Jesús en la cruz y sin su resurrección, nadie podría ver la gloria de Dios. Aún ni tú, ni yo, ni sus discípulos. Amén. Pero ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Veamos cómo nuestro Señor Jesucristo sigue mostrándose, preparando a los discípulos, enseñándoles cómo Él es el Mesías. Pero hay cosas que se tienen que realizar para que se pueda ver toda la gloria de Dios. Amén. Para que podamos habitar en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios en el verso 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. ¿Te das cuenta? Jesús les está diciendo, si ustedes quieren ser parte de mi reino, ¿sí? Necesitan venir en pos de mí, pero necesitan negarse a sí mismos. Es decir, si tú no te niegas a ti mismo como creyente en Jesús, entonces tú no vas a poder ver el reino de Dios. Es necesario negarse a sí mismo. Y es necesario también que tomar su cruz. Cada uno, yo tengo que tomar mi cruz, tú tienes que tomar tu cruz en el nombre de Jesús. Y todos los días tienes que tener claro que tú tomas tu cruz y realizas, ¿sí?, las cosas que Jesús te ha mandado a realizar, a poner en práctica, ¿verdad? Como el hecho de llevar el evangelio a otros. De esta manera, entonces, nosotros vamos a estar, ¿qué? Listos, preparados para poder ver la gloria de Dios. Pero es necesario que nos neguemos y tomemos nuestra cruz. Amén. Tenemos que estar preparados para esto. Jesús está preparándolos para ello. Él ya les dijo que Él iba a morir en la cruz y resucitar. Y esto mismo es lo que nosotros, los discípulos, tenemos que entender. También vamos a morir y también vamos a resucitar. Y entonces podremos ver la gloria completa de Dios. Amén. Así que nosotros, además, es importante, familia, que entendamos, ¿sí?, que necesitamos andar en el camino de muerte. No es fácil, pero andar en el camino de muerte, ¿sí?, es tener claro que eso es lo que hacía Jesús y que es lo que nosotros tenemos que hacer. Andar en el camino de la muerte no es fácil para las personas
que aman su vida más que a Jesús, que aman su vida más que a las demás personas, que no han entendido el propósito de la muerte y resurrección de Jesús. Pero es de gran importancia que no tomemos nuestra vida como un tesoro tan grande que entonces hagamos a un lado la encomienda de nuestro Señor Jesús, de tomar nuestra cruz cada día. Por lo tanto, nosotros andamos en este mundo, es un mundo que es muy difícil, pero nosotros tenemos que entender esto, que si aún morimos por la causa de Jesucristo, como murieron los discípulos de Él en aquel tiempo, de una manera cruenta, si nosotros no estamos dispuestos a ello, entonces quiere decir que no hemos entendido que es necesario morir, ¿verdad? Para que también resucitemos, ¿verdad? Y entonces morimos, resucitamos y podemos ver la gloria de Dios. Por eso es que Jesús prepara a sus discípulos, ¿verdad? A esos 12 discípulos, pero también nos prepara a cada uno de nosotros los que creemos en Él, porque todos los que creemos en Él somos sus discípulos, ¿sí? Y para estar en su gloria es necesario que nosotros también, ¿qué? Perdamos nuestra vida. Por lo tanto, no añoremos tanto esta vida, mejor añoremos la gloria, el reino de Dios, la vida futura y eterna, y hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesús. Tomemos nuestra cruz, neguémonos a nosotros mismos y vayamos en pos de Él, realizando todo lo que Él nos pide. Amén. ¿Qué te parece si continuamos en los versos número 25 y 26? Dice: pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Nosotros podemos evitar el camino a la muerte con Jesús, ¿verdad? Y ganar todo el mundo, pero a la vez perder todo. Jesús mismo tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de ganar todo el mundo cuando Satanás le ofrece, ¿verdad?, los reinos. Pero Jesús prefirió que realizar su ministerio y cumplir con su misión, con su propósito, y morir en la cruz y resucitar. Y entonces Él es el que tiene la victoria, ¿verdad? Así también nosotros, también sus discípulos tenían que entender esto, ¿verdad? Que ellos debían de no tener temor, de seguir los mismos pasos de su Señor Jesús y de realizar la obra para la cual Él los estaba preparando. Ellos tenían que aprender a ver que lo que ellos pusieran en práctica de todo lo que el Señor Jesús les había mandado, esto les estaba a ellos dando la certeza de que algún día verían al Señor Jesús con su Padre y toda su gloria. ¿Por qué? Porque ellos no se estaban avergonzando, ¿verdad? Ellos no estaban diciendo, pues yo conozco a Jesús, Él me enseñó muchas cosas, he visto la gloria de Dios, pero yo no puedo hablarles porque me da temor de que me vayan a agredir, sea físicamente o con palabras, o que a lo mejor vayan a pensar que soy una persona indocta, torpe, una persona que no tiene cultura, ¿verdad? Que no tiene sabiduría. Y la gente a veces prefiere hablar de hombres intelectuales, ¿no? Como los grandes pintores o los grandes filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, y a ellos les dan mucha credibilidad, ¿verdad? Y con ellos ya se sienten así como intelectuales y muy sabiondos. Y a veces el hombre se avergüenza de Jesucristo y se avergüenza de sus palabras. Pero dice Jesús, cuidado y tú te avergüences de mis palabras, ¿verdad? Y te avergüences de mí, de ir en mi nombre y hablar el evangelio, porque entonces va a llegar el día en que yo me voy a avergonzar de ti, cuando esté en la presencia
del Padre, yo te voy a negar a ti, así como tú me has negado a mí. Ahora, ¿qué significa avergonzado? Bueno, avergonzado significa que no quiere ser visto en público junto a Él. O sea, es decir, hablando de Él, que no quieres hablar de Él. Significa que lo evitas cuando te es posible, y algunos por miedo y otros por presión social, ¿verdad? Otros incluso por orgullo intelectual, como estábamos hablándolo. Tal vergüenza verdaderamente es un fenómeno muy extraño, verdaderamente extraño, porque no hay mayor sabiduría que el conocer la palabra de Dios. No hay mayor sabiduría que conocer a Dios mismo. No hay mayor sabiduría que servirle a Dios. No hay mayor sabiduría que cumplir con el propósito para el cual Él nos ha llamado. No hay mayor sabiduría que entender que yo no me voy a avergonzar de Él, porque si yo me avergüenzo, no alcanzo a estar y permanecer en la gloria de Dios. Pero si yo no me avergüenzo de Él, ahí voy a estar contento, voy a estar presente ahí con mi Señor Jesús, y voy a estar contemplando toda su gloria. Y contemplar toda su gloria es lo más hermoso que nosotros podemos obtener en la vida. No es como cualquier premio que tú obtengas aquí, que es efímero, ¿verdad? Sino que es una gran recompensa que recibes, no porque hayas sido bueno, sino porque fuiste fiel a Jesús, porque no te avergonzaste de Él, porque tú le buscaste de día y de noche, porque no tenías empacho en tomar tiempo para el conocimiento de su palabra, no tenías empacho para estar escuchando, viendo, sino que tú buscabas llenarte más y más de su revelación, de su palabra de sabiduría, porque te da gozo llevar el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación a aquellas personas que no conocen, pero que también están allí, y que Dios quiere que nosotros les llevemos esa oportunidad de que ellos también puedan estar pendientes y presentes en el reino de Dios, viendo toda la gloria de Él. Así que, familia, tú y yo no podemos hacernos los disimulados, no podemos avergonzarnos de Cristo y sus palabras. Amén. Verso 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¡Wow! Desde este llamado extremo a seguir a Jesús hasta la muerte, porque es un llamado extremo, lo reconocemos, ¿verdad? Pero que es necesario pasar por ahí. Y nuestro Señor Jesús no dijo, ustedes van a pasar por ahí y yo no voy a pasar nada. No, Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Él pasó por cosas muy difíciles, por las que seguramente tú vas a pasar por muchas de ellas, pero no vas a tener ese padecimiento y sufrimiento que Él tuvo. Sin embargo, tienes una gran recompensa, el poder ver la gloria de Dios, el poder estar preparado para ver la gloria de Dios. Así que Él quería que tú y yo seamos fieles. Él quería que tú y yo le sirvamos. Él quería, ¿sí?, que sus apóstoles, sus discípulos, a su tiempo estuvieran con Él. Y de igual manera, Él quiere que nosotros también a su tiempo estemos con Él. Recordemos que hay un proceso, ¿verdad? Y hemos visto que Él nos muestra su gloria, Él nos prepara, ¿sí? Y vamos teniendo esos pasos así como la mariposa, ¿verdad? Desde que era el huevecillo y poco a poco va creciendo y va desarrollándose, y llegará el momento en que Dios podrá mostrar toda su gloria a través de nosotros, y nosotros mostraremos la gloria de Dios que hay en nosotros. Pero es importante, ¿sí?, que nosotros como sus discípulos estemos siempre listos a llevar el Evangelio. También dice aquí que va a haber algunos que no van a gustar la muerte. Y no es que a alguien le guste la muerte, a nadie le gusta morir, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo a que va a haber algunos que no van a morir. Cuando venga Jesucristo por su iglesia, va a haber algunos que van a estar, ¿qué?, vivos, como tú y como yo. Si Jesús viniera ahorita, estaríamos vivos y Él nos llevaría, no conoceríamos este gusto de la muerte, porque también es un gusto. A veces el cristiano, ¿sí?, que está muy enfermo y que ya no tiene la oportunidad de seguir sirviendo a Dios como lo hacía antes, pues llega el momento que dice, Señor, pues aquí estoy, ¿verdad? Yo ya quiero gustar la muerte en Cristo, porque de esa manera
ya voy a poder descansar y voy a poder estar delante de ti, ¿verdad? Entonces es importante, familia, el gustar la muerte en Cristo Jesús no es un sufrimiento, es una victoria, es un cheque de que tú ya estás con el Señor, de que alcanzaste el objetivo para que tú puedas ver la gloria completa de Él. Y por lo tanto, algunos no van a morir, pero los que mueren también van a estar más que felices. Amén. Continuamos. Verso 28 dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Jesús llevó a Pedro y a Juan y a Jacobo, además, a la cumbre del monte para mostrarles quién era en realidad, ¿verdad? No solo mostrarles que era un gran profeta, sino que Él era el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías prometido, Emmanuel, Dios con nosotros. No era un profeta solamente, sino que era Dios mismo, ¿verdad? Y entonces vemos que el Señor Jesús invita a estos 3 varones, y ya en el monte Él empieza a transfigurarse, ¿verdad? No la gloria que tenía como hombre, como tú y como yo, sino que empieza a tomar una gloria, ¿sí?, espiritual, como la que tenían allí Elías y Moisés. Ellos sí eran profetas, los 2 fueron profetas, aunque uno también fue gobernante, ¿verdad? Pero sabes una cosa, no tenían la misma, de ninguna manera, la misma altura, ¿sí?, ni el mismo poder y autoridad y majestad que la de Jesús, porque Jesús es Dios mismo, es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Por lo tanto, no se podían comparar. Entonces, Jesús muestra, ¿verdad?, delante de sus discípulos parte de su gloria. Y ellos se quedaron sorprendidos, ¿verdad? Porque todo su ser se transformó en un brillante resplandor de luz y de gloria. Ahora, este no fue un nuevo milagro, sino que fue una pausa temporal, ¿sí?, de un milagro que iba a ser grandioso y que ya estaba en marcha. Y ese milagro que iba a hacer era la resurrección de Jesucristo. Pero esto era necesario. Si nosotros vemos bien, nos damos cuenta que ellos estaban hablando de qué, sobre lo que tenía que realizar el Señor Jesús en la cruz, porque esto era ¿qué? Necesario. Esto es bien importante. Es necesario que Jesús muera en la cruz y es necesario que resucite. Y entonces, ¿verdad?, la gloria de Dios la van a poder ver todos los creyentes. Y entonces ellos vinieron, ¿verdad?, y se mostraron ahí. Y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, ¿por qué fueron ellos 2 y no fue algún otro? Bueno, esto es lo que Dios ha querido, ¿sí? Pero sigamos viendo qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice: y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban reunidos, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Estaban ahí Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Y Jesús les permitió que vieran toda la gloria de Dios. Toda la gloria de Jesús. Bueno, no toda la gloria, pero sí parte de la gloria de Dios y parte de la gloria de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y una vez que los ven ahí, ellos
Pedro en especial tiene una manera de pensar rápida, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser lentos, también rápidos para pensar, pero tenemos que ser lentos para hablar. Pero es importante dejar en claro que ellos fueron testigos oculares de lo que estaba sucediendo allí. El reconocimiento de estos hombres por parte de ellos nos muestra que cuando nosotros estemos en el reino de Dios, ahí también nosotros vamos a poder, ¿qué? Reconocer a las demás personas, a todos. ¿Cómo es que los vamos a reconocer? No importa. Aquí lo importante es que este pasaje nos deja ver que nosotros vamos a poder reconocer, así como estos apóstoles reconocieron a Elías y a Moisés. Y tú vas a decir, pero si ni siquiera los vieron ellos, no los conocieron en persona. No se necesita eso. Jesús se los reveló, Dios se los reveló, ¿sí? Recordemos cómo más adelante, cuando ya están en su ministerio los apóstoles, el apóstol Pedro, ¿sí? En una ocasión cuando Zacarías y su mujer prometieron vender una de sus propiedades y traer todo el dinero, ¿sí? Como una ofrenda. Y cuando regresan ellos de que habían vendido sus propiedades, le dicen a Pedro, aquí está el importe del terreno que vendí. Y él le dice, estás mintiendo al Espíritu, eso no es todo, ¿verdad? Dios le dio, ¿qué? El don de ciencia, Dios se lo reveló. Así también aquí, Dios les revela de manera clara que es Moisés y es Elías. Y muchos se preguntan, ¿pero por qué fue Moisés y Elías y no Abraham y José o Josué o David? ¿Sabes una cosa? Aquí vemos, según algunos historiadores y también teólogos, ¿verdad? Sus pensamientos, sus comentarios, y ellos en la gran mayoría piensan que eran ellos dos porque representaban tanto todo el Antiguo Testamento. Moisés representando el Pentateuco, que es la ley, y Elías representando los profetas. Y recuerden que la ley y los profetas componían, ¿verdad?, que todo el Antiguo Testamento, de tal manera que por eso es que se presentan ahí, pero también están presentes los discípulos de Jesucristo, y ellos representan ¿qué? El nuevo pacto y toda la palabra que es del Nuevo Testamento. Ahora, también se dice que son ellos porque también se cree que ellos van a ser los dos testigos fieles que de los que nos habla en el Apocalipsis, que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo para hacer juicio a las naciones, ellos dos van a venir y van a estar reprendiendo, ¿sí? a las personas para que se arrepientan de lo que estaban haciendo y de las consecuencias que iban a venir por no actuar de una manera humilde y reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, ellos, ¿sí? Ellos pudieron también mostrarse, ¿verdad? Que Moisés y Elías, recordemos que ellos, uno dice que durmió y del otro dice que fue llevado por un carro de fuego, ¿verdad? Hacia el cielo. Y eso también nos da la muestra de que ellos están en la gloria del Padre y ellos tenían la capacidad de poder estar acá. ¿Con quién? Con Dios, porque para Dios no hay imposibles. Y esto era para que también los discípulos que estaban siendo preparados, ¿sí? Se pudieran dar cuenta de que todo lo que hablaba Jesucristo era verdadero, ¿sí? Que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como ya lo había dicho Pedro, pero tenían que creerlo y era necesario que lo vieran, que se mostrase delante de ellos, porque ahorita vamos a ver cómo, a pesar de que vemos a Dios, escuchamos a Dios, muchas veces no lo hacemos de una manera bien contemplada, ¿sí? Veamos qué sigue diciendo la palabra de Dios en los versículos a partir del verso 33. Dice: y sucedió que apartándose de ellos de él, Pedro dijo a Maestro, bueno es
para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Maestro bueno, dice, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 chozas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? El apóstol Pedro, estaba con los otros 2 discípulos, ¿verdad? Pero él se acerca al Señor Jesús, ¿no? Y como siempre, ya ven que él es rápido y es de acción, ¿no? Y llega y le dice: Señor, es bueno que estemos aquí nosotros. O sea, los discípulos, dice, pero tú también, y también Elías y Moisés, ¿verdad? Es bueno que estemos aquí. Como diciéndole, aquí estamos bien. ¿Qué te parece si hacemos unas enramadas, o sea, unas chozas, ¿sí? Para que ustedes puedan habitar en ellas. 3 chozas vamos a hacer. Ellos no se incluyeron, pero sí incluyeron ¿a quién? A Elías y a Moisés junto con Jesús. Y aquí sí tenemos que hacer la separación, como hablábamos hace un rato. Jesús es Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo puedes comparar ¿con quién? Con Elías ni con Moisés. Jesús es aparte, y ahí se equivocan ellos para darles el mismo nivel. Pero además, déjame decirte otra cosa, familia. El Señor Jesús ve lo que le dice Pedro, ¿verdad? Porque Pedro lo que quería es que ya no fueran allá a la cruz. Aquí estamos bien, es bueno que estemos aquí, Señor, ¿verdad? No es necesario que vayas a morir allá en la cruz, ¿verdad? Y que nosotros tengamos también que seguirte siguiendo tus pasos y cargando nuestra cruz también cada día, ¿verdad? Y en ese peligro. Él quería que allí mejor ellos se quedaran y allí estuvieran felices, ¿verdad? Pero esto es algo que estaba equivocado. Por eso dice la palabra que no sabía lo que decía. Y así pasa muchas veces con nosotros. No sabemos lo que decimos porque no vemos bien, porque no conocemos bien, porque no ponemos suficiente atención, porque no meditamos, pero somos rápidos para hablar, ¿verdad? Y muchas veces la regamos, como cuando a veces nos metemos al WhatsApp y mandamos un WhatsApp rápidamente y después tenemos que borrarlo porque ya nos dimos cuenta que nos equivocamos, ¿verdad? Entonces así también esto es lo que sucede, que Pedro se equivocó, ¿verdad? No miró bien. No terminó por entender que era necesario. Hace rato hacíamos hincapié en la palabra es necesario, ¿sí? Jesús se los dijo y después ellos escuchan cuando se los vuelve, platica Jesús con Elías y con Moisés. Es necesario, ¿verdad? Tenía que realizar eso. Si Jesús no muere y resucita, no hay gloria para nadie, ¿verdad? Era necesario que nosotros, que ellos entendieran que solo a través de la muerte de Jesús y a través de su resurrección y de la fe en Cristo Jesús, por lo que es y por lo que hizo, entonces hay vida eterna, entonces podrás estar en el reino de Dios, entonces podrás ver toda la gloria de Dios. Y aquí Pedro no terminaba por entenderlo, ¿verdad? Así que entonces actúa el Padre, ¿no? Y entonces sorpresa Pedro, ¿verdad? Porque entonces dice que vino, ¿verdad? Una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero mientras bajaba esa nube, empezó Pedro y los otros discípulos a tener temor, a tener miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario que muriera Jesús para que ellos pudieran ser justificados de todos sus pecados. Era importante que muriera para que ellos tuvieran el Espíritu Santo en su vida. Y por eso es que el pecador, cuando está delante de la presencia de Dios, tiene temor, tiene miedo, ¿verdad? Pero una vez que muriera y resucitara Jesucristo, ellos iban a tener esa capacidad, ese poder para poder estar y habitar dentro del reino de Dios, dentro de la gloria de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos claro que Jesús
es el camino a la gloria. Y no hay de otra. Solamente a través de Jesús nosotros podemos mirar toda la plenitud de la gloria de Dios. Tenemos que recordar esto. Entra la voz de Dios, ¿verdad? Y les dice, este es mi Hijo amado, ¿sí? A Él oíd. No tenemos que oír la filosofía de las personas. No tenemos que oír la doctrina de las personas. Tenemos que oír la doctrina, ¿sí?, que está escrita en su palabra. Su palabra es lo que nosotros tenemos que escuchar. Y Dios les dice, oigan, ustedes no estén poniendo atención ni en Elías, ni en Moisés. Ustedes tienen que escuchar a Jesús. A Él es el que tienen que oír. Porque solamente a través de la palabra de Jesús ellos podrían alcanzar salvación, ¿verdad? Ellos poder ver toda la palabra de Dios y podrían ver toda la gloria de Dios. Es de gran importancia que nosotros podamos entender esto. Ellos en ese momento no lo podían entender, pero hoy tú y yo sí. Ya sabemos que Jesús murió y resucitó, pero también esta exhortación es para hoy en día. No estemos endiosándonos con las personas, ¿verdad? Porque nosotros como personas no tenemos la capacidad de traer palabras de vida, pero Dios a través de nosotros sí las puede traer, pero debe de ser su palabra escrita, ¿sí? La que nosotros escuchemos y nos demos cuenta que es Jesús el que está hablando, y entonces a Él escuchamos, no unas palabras de Dios mezcladas y rebajadas por las palabras y el entendimiento y las conveniencias de los hombres. No, la palabra viva de Dios, esa es la que nos va a ayudar a que nosotros podamos tener discernimiento, entendimiento. Aquí el Padre le está diciendo a los discípulos, pongan atención en Jesús, en lo que les está hablando. No te distraigas con otras filosofías, no te distraigas con tus pensamientos. Métete, ¿sí?, a ver y escuchar lo que Jesús te está hablando. Y lo que Él te dice, eso es verdad. Y si Él te está diciendo que es necesario, que tiene que sufrir, que tiene que padecer y que tiene que morir en la cruz y que además va a resucitar, eso es lo que va a suceder porque es necesario. De otra manera, no podrán ver que la gloria. Jesús es el camino a la gloria de Dios. Amén. Continuamos, verso 37, dice la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma, y de repente da voces, y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Hay un hombre en necesidad, como hay mucha necesidad en la actualidad en este mundo. Un hombre, ¿verdad?, que dice que va a Jesús, se acerca a Él, y Jesús en ese momento recibe información de que sus discípulos ya habían intentado liberar a este muchacho de ese espíritu demoníaco. Y al escuchar esto, el Señor Jesús verdaderamente se molesta, porque dice, ¿qué les pasa? ¿Verdad? ¿Por qué les falta fe? Generación incrédula. ¿Acaso no han visto todo esto que les he enseñado? ¿Acaso no han visto todo lo que les he dicho? ¿Acaso no han visto las cosas que yo hago? ¿Acaso no fueron apenas con mi autoridad a realizar estos ministerios? Lo único que tenían que hacer ellos era que tener suficiente fe. Así que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, por compasión, libera a este niño, a este muchacho que está en necesidad, que está siendo vapuleado por un demonio. Y por ese amor y esa comprensión vuelve a enseñar a sus discípulos
Primero les da una reprimenda para que ellos no estén dudando de lo que Jesús ya les ha puesto en sus manos. Y entonces, esta evidencia de que ellos no podían hacerlo es porque estaba faltando algo. ¿Y qué es lo que estaba faltando? Ya hablamos que la fe, pero ¿qué más? Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios. Verso 41 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Jesús dice, ¿los he de soportar? ¿En qué sentido les dice los he de soportar? No porque les tenga asco, no porque diga, ay, qué feos son, o qué torpes, no, nada de eso. Sino, les dice, porque recuerden que yo ya tengo que irme pronto a ser crucificado y a morir en la cruz y a resucitar, y yo me tengo que ir. Así que yo no voy a poder estar con ustedes. Es lo que les está diciendo, que hasta cuándo los voy a soportar. Pero sabes una cosa, nosotros tenemos que poner atención bien. Sigue diciendo el verso número 42. Dice la palabra de Dios en el verso 42, ¿sí? Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. El demonio derribó al muchacho, pero ¿cómo lo derriba? Lo derriba como en el box, ¿verdad? Le mete un gancho a la mandíbula y entonces cae noqueado, ¿verdad? Así es como lo traía este demonio. Pero Jesús dice, voy a actuar, voy a hacerlo, les voy a mostrar mi amor, les voy a mostrar que efectivamente lo que les he enseñado a discípulos es verdad, ¿sí? Y les dice que esos discípulos solo salían ¿con qué? Con oración y ayuno, pero más que fuera un rito, ¿sí? De voy a orar y voy a ayunar porque esta es la receta, no, Él les está hablando de que es necesario tomar tiempo a solas con Dios, porque de esta manera Dios está llenándolos más y más de su poder, ¿verdad? Y entonces esto provoca que al estar más en santidad delante de Dios, ellos también tengan un mayor poder para echar fuera a los demonios. Sí, es importante reconocer, ¿verdad?, que dentro del realmo demoníaco hay jerarquías. Indudablemente unos van a ser más fáciles de echar que otros. Recordamos lo que nosotros podemos ver allá en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Dice que hay huestes, hay potestades, ¿verdad? Hay reinos. Nosotros tenemos que entender eso. Y sabes una cosa, si nosotros estamos en el Señor, viviendo en santidad, en obediencia, ¿sí? Entonces nada puede oponerse, ¿sí?, a que los demonios obedezcan a Jesús, porque siempre lo vamos a hacer, ¿qué? En el nombre de Jesús. Yo te ordeno que salgas en el nombre de Jesús, y Él tendrá que obedecer, no por tus fuerzas, sino por el nombre y la autoridad que Jesucristo te ha dado a ti para realizar esa obra. Amén. Entonces tenemos que nosotros que tener mucho cuidado. Jesús reprende al demonio y entonces este se va y es sanado, y la multitud vuelve a ver la grandeza de Jesús. Y esto es algo, la grandeza de Jesús la tenemos que ver siempre, no solo a veces. La grandeza de Jesús la tenemos que ver de manera permanente, porque a veces la vemos por un momentito y después se nos olvida, y por eso es que a veces actuamos como si fuéramos incrédulos, ¿verdad? Fuera de los lineamientos, de los mandatos que nuestro Señor Jesús nos está mandando que nosotros pongamos en práctica. Así que esta escena, familia, es verdaderamente una figura de la realidad actual. Jesús y sus discípulos ya cumplieron sus propósitos. Hoy en la actualidad nosotros ya sabemos que Jesús cumplió su propósito y se fue al cielo. Sabemos que los discípulos cumplieron su propósito y ahora sus cuerpos están en el Seol y sus almas están en la gloria de Dios. ¿En qué parte exactamente? No lo sabemos, pero están allá, ¿verdad? Y sabes una cosa,
Va a llegar el momento en que va a venir Jesús, ¿verdad? Y los cuerpos de los creyentes van a ser, ¿qué? Levantados, ¿verdad? Y van a ser transformados en el aire, y ahí nuevamente podremos tener esa vida, porque Dios es bueno, y esa es la oportunidad que nosotros vamos a tener de poder ver toda la gloria de Dios. Por eso es importante que nosotros hoy estemos también trabajando y sirviendo y llevando el Evangelio de Jesús a otros, ¿verdad? Tomando nuestra cruz y siguiendo hacia adelante, porque si nosotros no entendemos esto, entonces muchas personas van a seguir muriendo sin poder ver la gloria de Dios. Nosotros podemos concluir entonces, familia, que Dios nos muestra que para estar y poder ver toda la gloria de Jesús es necesario, ¿verdad?, en ese tiempo, la muerte y resurrección de Jesús. Y hoy, ¿verdad?, es necesario que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios, ¿verdad? Y amémosle a Él antes que a nosotros mismos. También es necesario, ¿sí?, no avergonzarnos de Cristo y de sus palabras, porque si no, entonces Él se va a avergonzar de nosotros. Así que es necesario que para ver la gloria del Señor no nos avergoncemos de Él y sus estatutos. También como discípulos de Cristo debemos poner nuestro oído, ¿sí?, y nuestra atención solo en Jesucristo y sus palabras, no en nadie más, no en nuestros pensamientos, no en los pensamientos de hombres y filosofías, sino en Jesús y sus palabras. Asimismo, nosotros podemos ver cómo nuestro Señor Jesús cumplió todo lo que tenía que realizar. Los apóstoles cumplieron todo lo que tenían que realizar. Y ahora nos toca a nosotros cumplir todo lo que tenemos que realizar sin estar pensando que podemos alcanzar toda la gloria de Dios haciéndonos oxisos a lo que Jesús nos manda que hagamos, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hoy nos toca a nosotros llevar el Evangelio de salvación a donde quiera que nos encontremos, porque vivimos en un mundo lleno de confusión. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Aquí estamos, Padre, dándote gracias por tu amor, por tu bondad, porque tú eres bueno con nosotros y siempre derramas bendición tras bendición. Gracias, Padre. Queremos ser honorables delante de ti. Queremos ser como esos discípulos que finalmente entendieron y pusieron en práctica, Señor, de tomar su cruz todos los días, Señor, y vivirla, Padre. Queremos hacerlo, Señor. Queremos glorificarte. Queremos, bendito Dios, conocer toda tu gloria y permanecer por siempre allí. En el nombre de Jesús te suplicamos que tú nos bendigas, Señor, con esta gran bendición y con esta gran promesa. En el nombre de Jesús te suplicamos todo esto. Amén. Bien, déjame decirte, familia, que te invitamos a que estés pendiente de nuestros videos que tenemos el día miércoles con las prédicas que estamos llevando a cabo actualmente de segundo libro de Reyes. Asimismo, el día jueves estamos teniendo el estudio de las bendiciones del cristiano. El día viernes estamos teniendo el estudio del desafío del amor, que habla sobre las relaciones matrimoniales y cómo éstas pueden solucionarse, ¿verdad? Es muy atractivo y bueno. Asimismo, también queremos invitarte a que el día sábado estés pendiente de las cualidades del cristiano. Todos estos estudios a las 8:30 de la noche, y el mismo sábado por la mañana a las 12 del día te invitamos a que estés viendo el video de Familia Kids, donde todos los niños son verdaderamente bendecidos a través de la alabanza, a través de las enseñanzas, a través de las prácticas que realizan manuales ahí. Es muy hermoso. Te invitamos a que tú y los niños que conozcas estén pendientes todos los sábados a las 12 del día. Y el día domingo, en este lugar, en Familia de Dios Calvary Chapel, en Volcán de Colima número 3, Colonia Jardines de San José, en la extensión de Xonacatepec, en la ciudad de Puebla. Aquí te esperamos, a que estés con nosotros, a que escuches la palabra de Dios, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo. En este caso tenemos la serie ¿de qué? De Lucas.
No te la pierdas. Te invitamos todos los domingos a las 11 del día. Amén. Que Dios te bendiga.